Vale. Entonces, como habíamos dicho en la lección pasada, estamos viendo el modelo de copy para falacias. En el plan de estudios tengo contemplado acabar el modelo de copy, hacer una sesión final de cierre. Esa no necesariamente tiene que durar hora y media, en la cual resolveríamos dudas, puntualizaríamos cosas que hayan quedado volando y así. Entonces, de nuevo, de acuerdo con el plan original, quedarían 3 sesiones. Hoy veríamos presuposición, la siguiente veríamos ambigüedad y la que le sigue, la de cierre. Si, si por cualquier razón acabamos hoy todas las falacias, hay varias opciones que ya discutiremos al final de la sesión, supongo, porque depende de si acabamos o no. Una es que hay 2 temas que se quedaron fuera del temario por tiempo y que creo que estaría bueno que los vieran, que son argumentos cuando estamos haciendo argumentos sobre causas y otro tipo de falacias clásicas que no están dentro del modelo de copy, pero que igual están en muchos lados. Entonces podríamos, si nos sobran esas 2 sesiones, pues ampliar y ver esos temas, aunque sea velozmente, pero creo que les sería bien. Pero ya me dirán más al rato. Por hoy empezamos. Vale. Hemos visto en estas últimas sesiones falacias y vimos 2 definiciones clásicas. La primera, que viene desde la lógica formal, que es una falacia, es un argumento que parece válido, pero no es válido. Entonces la hemos regado en algún punto mientras estábamos pensando y sacamos argumentos inválidos y pues por eso son falacias. Y en la lógica informal vemos que es una maniobra verbal en la que queremos convencer a alguien de aceptarnos una afirmación o de que nos obedezca cuando le damos una orden por motivos que parece que no son buenos motivos. Vimos también esa discusión entre qué diablos son buenos motivos, dijimos quién sabe, pero por mor del argumento, digamos que argumentos válidos con premisas verdaderas parece que son buenos motivos y un argumento estructurado con premisas plausibles parece que también me da buenos motivos. Y hasta ahora hemos visto 2 falacias formales, que son la negación del antecedente y la afirmación del consecuente, y hemos visto 2 de los 4 apartados del modelo de copy, las falacias de relevancia, en donde lo que falla es que las premisas no son relevantes para su conclusión, y las falacias de inducción deficiente, donde lo que falla es que las premisas son muy débiles para sostener la conclusión. El listado es este. En falacias de relevancia veíamos el ataque a la persona, que a partir de que decíamos que una persona tiene ciertas cualidades que creemos indeseables, lo que afirmó es falso. Apelación a los sentimientos, donde decíamos, parafraseando, que a partir de que las consecuencias de un argumento tienen consecuencias no deseables, me hacen sentir triste, creo que no es lo correcto, entonces ese argumento no puede ser correcto. Apelación a la mayoría, donde en un argumento deductivo tomábamos en cuenta lo que decía la mayoría y a partir de ahí concluíamos que por tanto eso es necesariamente el caso. Por esto era el problema con los argumentos deductivos. Dijimos que si esto fuese inducción, sigue otras reglas y se valdría con las reglas extras. Apelación a la violencia, donde a partir de amenazar a otra persona, queremos que acepte nuestra conclusión. Sí, mira, tú créeme o te voy a pegar. O algo así. El hombre de paja, donde nos presentan un argumento. Este argumento lo tergiversamos, ya sea exagerándolo o minimizándolo. Y después derrotamos ese argumento que hemos tergiversado, el que nosotros hemos creado, el hombre de paja. Y de ahí concluimos que hemos derrotado el argumento fuerte. Pista falsa, en la cual veíamos al pescado rojo, nuestro red herring, que a partir de una moción que parece algo complicada, sacamos una moción tangencial. Argumentamos a favor de esa tangente y buscamos desviar el debate hacia allá.
Habíamos dicho que en español al red herring le llamábamos cortina de humo. Creo que eso les puede ayudar. Y por último, conclusión irrelevante, alias el Jesusazo, en el cual damos argumentos a favor de una tesis que no estamos argumentando. Argumentamos a favor de una tesis A y luego concluimos que una tesis B es el caso. Suele, como ya hemos dicho, pasar porque nos confundimos, entonces no es nada grave. Y después vimos las falacias de inducción deficiente. La primera de ellas es la apelación a la ignorancia. Vimos el ejemplo del caso del teísta contra el ateo, en el cual sus argumentos funcionaban igual. Dios existe y si no, pruébame lo contrario. Y el ateo decía lo mismo. Bueno, pues Dios no existe y si no, pruébame lo contrario. El problema acá es que a partir de que no podamos probar la verdad o falsedad de una premisa, concluimos que el contrario es el caso. Y eso no se vale. Porque, como ya hemos dicho, muchas veces, si aceptamos una teoría de la verdad como correspondencia, lo que sea verdadero o falso no depende de lo que podamos conocer. Y pues es una muy mala argumento. Es una muy mala premisa basar mi conclusión en que no me pueden probar lo contrario. Apelación a la autoridad, en la cual apelamos a una autoridad externa, que de hecho no es una autoridad, para sesgar, bueno, para concluir, para darle un punto final a nuestro debate. Decimos algo como, eh, Kant dijo que si queremos ser éticos, tenemos que seguir el imperativo categórico. Por tanto, tenemos que seguir el imperativo categórico, porque queremos ser éticos. Este es un problema porque ya habíamos dicho que necesitamos muchas cosas para ver que es una autoridad verdadera. Y a pesar de que Kant sea una persona muy influyente en la historia de la filosofía, no es una autoridad porque en filosofía no hay autoridades, como ya habíamos dicho. Para que pueda haber una autoridad necesitamos, entre otras cosas, que haya un consenso. ¿Por qué Kant no es una autoridad acá? Porque supongamos que citamos ahí a Mill y a su utilitarismo y dice Mill, dice, no, 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 tenemos que hacer todo lo contrario, no tenemos que seguir un imperativo categórico y actuar como si nuestro accionar fuese una ley universal, sino más bien tenemos que maximizar el bien y minimizar el mal. Y entonces, agente egoísta y todo este desastre. Tenemos dos personas que parecen ser autoridades y me están diciendo exactamente lo contrario. Bueno, exactamente lo contrario, pero cosas que están en disputa. Entonces no podemos apelar a una autoridad para sesgar el debate, para zanjar el debate. Esa es la cosa que está buscando. La siguiente es causa falsa. Causa falsa es cuando a partir de correlación temporal inferimos causalidad. Decimos que pasa una cosa, pasa otra cosa, por tanto lo anterior fue la causa de lo que le sigue. Es decir, eventos que tienen correlación temporal, decimos que uno es la causa de la otra. Y la otra vertiente que vimos fue la de la pendiente resbaladiza, en la cual razonamos estilo cadena causal, aprovechándonos de transitividad y hacemos cosas desastrosas. Decimos como esto causa esto, y esto causa esto, y esto causa esto. Por tanto, lo primero causó lo último. Y usualmente lo primero es algo como hay que regular el outsourcing. Y lo último es algo como México se convirtió en Venezuela. Entonces, hacemos una cadena causal que nos lleva a consecuencias desastrosas aprovechándonos de una noción muy rara de causalidad, que ya vimos que no jala. Y la última que que hemos visto es generalización apresurada. En esta, muy a grandes rasgos, tomábamos una muestra muy pequeña, usualmente evidencia anecdótica, y concluíamos de ahí una conclusión universal. Les contaba el caso de mi madre, que una vez fue a Ciudad de México y la asaltaron, y ahora dice que Ciudad de México es un lugar que está lleno de asaltantes. Esto no se sostiene, porque su evidencia es un solo caso. Ya habíamos visto en inducción que necesitamos muchas cosas más. Y en deducción peor, necesitamos todavía cosas mucho, mucho más fuertes. Entonces, su premisa es muy débil para sostener una conclusión universal. Y por eso caen las falacias de deducción deficiente. Y hasta acá es lo que hemos visto sobre falacias. ¿Dudas?
Sí, todo bien, avanzamos. Hoy entonces vamos a ver idealmente presuposición. Si hay tiempo, quizá empecemos ambigüedad. Si nos ponemos muy locos, quizá veamos los dos. No dejen que eso pase. Si me vuelvo loco, díganme que voy demasiado veloz. Presuposición son muy poquitas. Son solo tres. ¿Y cuál es el problema de presuposición? Bueno, el problema es que, a diferencia de las de inducción deficiente, las premisas de hecho pueden ser relevantes para nuestra conclusión. El problema es que la relevancia que puedan tener estas premisas se deriva, en este tipo de falacias, de algún supuesto que no han justificado. Peor aún, incluso hay supuestos que no se pueden justificar. No en un sentido lógico, más bien como en un sentido mundo actual o ético o de otra índole. De la cual, de este supuesto sin justificar, el argumento depende. Si recuerda el modelo de Turing, pues sería, hay alguna garantía o algún refuerzo que estas personas no están justificando y de la cual el argumento depende. Esta presuposición suele pasar desapercibida por lo mismo de que está supuesta, por lo que si queremos atacarla y decir, mira, la estás regando, lo que tenemos que hacer es enunciarla, decir, mira, este argumento solo jala si suponemos esta cosa, pero esta cosa es muy rara. No parece que esté muy bien justificada o parece que no se puede justificar o meramente este es un supuesto falso. Y tenemos tres tipos de falacias de este estilo. La falacia de accidente, la de pregunta compleja y la de petición de principio. Antes de empezar con accidente, ¿dudas sobre más o menos cómo jala la presuposición? Jesús. ¿Qué diferencia habría entre la presuposición y la garantía en el modelo de Turing? Eh, Ninguna, porque, bueno, no parten de un sistema filosófico coherente único. Es decir, Copy y Toulmin se complementan bien, pero ni Copy toma directamente en cuenta a Toulmin, ni Toulmin toma directamente en cuenta a Copy. Podemos, en algún sentido, decir que siempre que no anunciamos la garantía estamos haciendo algún caso de presuposición. Sí, eso es cierto, pero solo haríamos falacia de presuposición si ese supuesto que no estamos enunciando no se puede justificar, es injustificable, es muy dudoso o es falso. Por ejemplo, el ejemplo imbécil que puse cuando le estaba explicando garantías sobre el aborto, donde una de las garantías para decir que el aborto es asesinato es que el aborto es matar bebés, ¿no? Si abortamos, entonces matamos bebés. Es un hombre de paja, yo lo sé, que déjenme por ahora para fines didácticos. Esa garantía entraría dentro de las falacias de presuposición. Si yo hago algún argumento pro vida diciendo, no, no debemos legislar a favor del aborto porque eso es legislar el homicidio de bebés nonatos. Ese argumento solo jala con alguna premisa oculta que parece ser muy dudosa. Parece que no se puede justificar, que es falsa, o cuando menos es dudosa y requiere, a su vez, justificación. Ahí estaría siendo una falacia de presuposición. Si hago otro argumento con alguna garantía como, mira, se cayó mi taza y se rompió. Por tanto, mi taza se rompió porque se ha caído. Parece que aquí no hay una falacia de presuposición, aunque de hecho hay una premisa oculta, que es la que les contaba la vez pasada. Sí, la fuerza del impacto es superior a la elasticidad de un material, entonces el material se va a romper. Pero esto es un poco física de sentido común. Más o menos todo lo aceptamos, no es dudosa, a pesar de que no lo estoy justificando, parece que no lo tengo que justificar porque hay un acuerdo intersubjetivo y no estaría haciendo una falacia de presuposición. Pero no sé si
esto haya ayudado. El resumen es ese. Se podría, se podría decir que, o sea, que sería falaz una presuposición, trasladándolo un poco al modelo de Turing, si para la garantía no hay datos, no hay respaldo que sustente esa garantía, o es muy dudoso el respaldo que sustente a esa garantía. Sí, Ok. más o menos. Esta es la noción de justificación, la que es importante acá. Como eso me está permitiendo justificar lo otro, y si eso mismo no tiene justificación, pues se va todo al carajo. Muy bien, entonces avanzamos con... ¿Qué estoy haciendo? No avancé, muy bien. Con la falacia de accidente. Esta es la primera. Y la falacia de accidente la cometemos a cada rato. Ya hemos visto accidente inverso, en la cual hacemos generalizaciones apresuradas. Accidente es un poquito al revés. En la falacia de accidente lo que hacemos es que pasamos de forma no justificada de una generalización a algunos hechos particulares que no cubre esta generalización. Eh, ¿Por qué no jala esta generación en estos casos particulares? Usualmente porque hay cosas en el contexto que hacen que la ley no jale. Lo que habíamos visto de nuevo en el modelo de Turing como las condiciones de excepción. Si se acuerdan, las garantías tienen condiciones de excepción, dado que no todas, de hecho, ninguna ley jala sin excepciones. Hay algunas condiciones de excepción. Y lo que hacemos en la falacia de accidente es suponer que eso no existe, que las leyes de hecho son universales, que no hay condiciones de excepción y nos dedicamos a ignorar las circunstancias especiales en el cual no entra. Si hacemos eso, y asumimos que alguna generalización no tiene excepciones y a partir de ahí le aplicamos falsamente a un caso que claramente es una excepción, entonces estamos cometiendo una falacia de accidente. Esto creo que queda más claro y creo que ayudaría también a explicar un poco qué diablos hablamos cuando hablamos de leyes. Y aquí traigo un ejemplo de esa falacia de accidente. Ya les conté la historia de Diógenes, cuando va al ágora y le avienta un pollo sin plumas a Platón. Diógenes está haciendo un poquito esto, se podría decir, o podríamos decir que Platón es imbécil. Yo me decanto por la segunda. Si recuerdo la anécdota, Platón lo que dice es, el ser humano es un bípedo sin plumas. Esta es una, como ya hemos visto, es un enunciado con forma de ley, en la cual decimos para todo X, y X es un humano, entonces es un bípedo y no tiene plumas. Como es una generalización universal, bastaría un contraejemplo para hacerla falsa. Encontrar un bípedo sin plumas que no sea un humano. Y pues llega Diógenes y le avienta el pollo. ¿Qué está haciendo Diógenes acá? Dos interpretaciones. Una, la que les acabo de dar, está haciendo un contraejemplo. Dos, está cometiendo una falacia de presuposición porque habría algún caso en el cual aquí parece que todo está en contra de Platón, en el cual habría condiciones de excepción a bípedos sin plumas. Las condiciones de excepción podrían ser, por ejemplo, un ser humano sin una pierna. No sería un bípedo, pero seguiría siendo un ser humano y no jalaría. El pollo se veía bien. Entonces vamos a hablar sobre leyes, porque eso es lo que está funcionando acá de fondo. Lo que nos dice la falacia del accidente, parafraseando, es, estamos suponiendo que las leyes no tienen excepciones, cuando sí las tienen. Y luego aplicamos esa ley a casos que son excepcionales. Y todos ustedes podrían decir, pues muy bien, pero ¿qué diablos es esto de una ley? Y lo dirían con razón. Dado que del sentido común solemos pensar precisamente eso. Eso es creo que un poco lo que nos enseñan en la primaria y en la secundaria y demás. Una ley es una descripción adecuada del mundo, algo que siempre es el caso. Entonces parece raro decir que las leyes tienen excepciones, en algún sentido. Muy bien, entonces tenemos dos definiciones acá en filosofía de la ciencia sobre qué es una ley en ciencia. Las definiciones son de acuerdo al realismo científico o al antirrealismo científico. El realismo científico lo que nos dice es que
nuestras mejores teorías científicas describen con verdad el mundo. Es decir, los avances más recientes que tenemos en ciencia nos dicen, de hecho, cómo el mundo es. Entonces, una ley sería un enunciado universal que me está ligando dos diferentes fenómenos empíricos. Por ejemplo, la atracción en gravedad. Está ligando el fenómeno de tener masa con el fenómeno de tener atracción gravitacional. Las liga y dice, eso es el caso. Mi ley está describiendo con verdad dos fenómenos empíricos ligados. En ese sentido, las leyes se descubren. Ya están en el mundo, los físicos las descubren. El antirrealismo científico, por el contrario, decimos, no, las leyes las inventamos. Son generalizaciones que pretenden ser universales, pero que no lo son, a las cuales hemos llegado por distintas contingencias históricas. Diferentes accidentes a lo largo de la historia, como la invención del telescopio, el apoyo a ciertos programas de investigación, que tal o cual libro haya salido con tal o cual contexto sociocultural que haya hecho que haya tenido gran impacto y demás, nos ha llevado a la ciencia en el camino que lleva ahorita. No hay nada en el mundo que estemos descubriendo, son contingencias históricas y acuerdos intersubjetivos con lo que construimos el realismo. Entonces, si se fijan, entonces la noción de ley es mucho más bajita. Es una generación que pretende ser universal. No la es. ¿Por qué? Porque hemos llegado a través de consecuencias históricas. Si, por ejemplo, eh, el libro de Darwin, el origen de las especies, no hubiese surgido en el contexto que surgió, Darwin no hubiera sido la persona tan influencial que fue, no hubiera tenido buena acogida y no le hubiéramos hecho caso a Darwin. Le hubiéramos hecho caso a otro y la biología se hubiera ido por otra rama y demás. Antirrealismo. Sí, era muy influyente Darwin. Pues, cagaba varo. Se casó con su prima y nadie le dijo nada, a pesar de que era un pastor protestante y así, ¿no? Influencer punk. Pero bueno, chismes históricos, ya les contará Alex en su podcast cuando decida retomarlo. Entonces, en filosofía de la ciencia, tomando en cuenta las leyes, eh, distinguimos entre dos tipos de ciencias. Es una distinción más o menos aceptada. Distinguimos entre ciencia básica, a secas, y ciencias especiales. La ciencia básica es la física y las ciencias especiales son todas las demás. ¿Qué es lo que hace a la física tan especial? Según distintos filósofos de la ciencia, lo que hace básica la física es que sus leyes no tienen excepciones. Sus leyes pretenden universalidad, mientras que todas las demás, pues sí tienen excepciones. Ahora bien, todas las ciencias especiales tienen nuestra famosísima cláusula Ceteris Paribus. ¿Qué diablo hace Ceteris Paribus? Bueno, nos permite hacer generalizaciones en forma de ley en ciencias que no sean la física. Y eso es algo muy bueno. Pero lo que hace Ceteris Paribus es poner condiciones para que una ley se cumpla y elimina las excepciones. Usualmente la cláusula Ceteris Paribus no se enuncia directamente en la ley porque no suena tan cool, pero ahí está. Por ejemplo, un economista no te diría Ceteris Paribus si la oferta aumenta, el precio disminuye, solamente te diría tajantemente si la oferta aumenta, el precio disminuye, ley de la economía. Ya está. Pero como sabemos, esa ley tiene un montón de condiciones de excepción. Por ejemplo, que el gobierno intervenga para regular los precios sería una. Esa es una condición de excepción. Lo que hace la cláusula Ceteris Paribus es decir, bueno, a menos de que pase eso, la ley se cumple. Ceteris Paribus está haciendo eso. Está diciendo, a menos de que pase tal y cual y cual y cual y cual y cosa, entonces la ley se cumple. Parafraseando de nuevo, dado que la traducción de Ceteris Paribus hay problemas, lo que nos dice una ley en cualquier rama de la ciencia que no sea la física sería, bajo condiciones normales, si la oferta aumenta, el precio disminuye. ¿Qué diablos son condiciones normales? Nos seguimos peleando en filosofía de la ciencia. Parece muy raro esa noción. Aceptemos la intuición. Entonces,
A pesar de lo que habíamos dicho al inicio entre la distinción entre ciencia básica y, perdón, sí, entre ciencia básica y ciencias especiales, yo soy antirrealista. Un realista científico les va a decir lo contrario de lo que les voy a decir yo. Tengo que decirles para que no se vean sesgados. Entonces, dada la posición del antirrealismo, todas las leyes operan con cláusulas ceteris paribus. Todas, incluso las de la física, como esta de acá. La temperatura de fusión del oro es de 1064 grados centígrados. A pesar de que pretende ser universal, solo va a ser verdadera bajo condiciones normales. A términos prácticos, vamos a decir que condiciones normales son condiciones de laboratorio, en las cuales pueden medir y hacer estas cosas de forma precisa. En las del mundo salvaje hay un montón de variables, como la presión, por ejemplo, en este caso de la fusión. Diferente presión nos va a dar diferentes temperaturas de fisión. Y eso parece ser condiciones normales, condiciones del mundo. Parece que las condiciones del laboratorio son más bien condiciones especiales. Entonces, dicho todo esto sobre las leyes, que una argumentación pretenda tomar como universales las generalizaciones e infiere sin ninguna otra justificación que algún particular es el caso, entonces es una falacia de accidente. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un argumento sobre la temperatura de fisión del oro, por ejemplo, y yo digo, dado que la temperatura de fisión del oro es de 1064 grados centígrados, el oro en San Luis Potosí se debería de fusionar a los 1064 grados centígrados. Y mi único argumento a favor, mi única premisa a favor de mi conclusión, es esa ley. Y asumo que no hay excepciones ni hay condiciones raras que puedan hacer que eso no sea el caso. De hecho, San Luis tiene una condición rara que es muy alto. Estamos como a 1800 metros sobre el nivel del mar, una cosa así. Entonces la temperatura de fisión va a ser más alta. Y mi argumento es muy malo. Tengo que dar más razones que solo tomar una ley y decir, bueno, pues la ley ya lo dice, por tanto ese es el caso. ¿Por qué tengo que dar más razones a pesar de que hay una ley? Porque las leyes tienen excepciones. Tengo que probar que no es un caso excepcional. Y si es un caso excepcional, pues entonces, pues no vale. Estoy haciendo directamente trampa. Dudas hasta aquí. Voy a decir un poquito más sobre leyes. Pero espero todo esté claro hasta acá. Los ceteris paribus también estarían, o sea, también aplicarían incluso si fuésemos realistas. Aplicarían a las ciencias especiales nada más. A la física no. Ok, gracias. Sí, sí. Ahora, este tipo de argumentos suelen jalar de nuevo en argumentos con base en estereotipos, en creencias populares y en leyes que... qué redacción tan horrible. Cuando hacemos argumentos con base en estereotipos o creencias populares, solemos utilizar generalizaciones en forma universal y de ahí sacamos conclusiones, como lo que ya les había contado en accidente inverso. Cuando hacemos presupuestos raciales, usualmente lo que está jalando es una garantía con forma universal que nos dice todas las personas de color son malas personas. Entonces, cuando me encuentro una persona de color, infiero directamente que esa persona de color es una mala persona porque está esta garantía funcionando. Ahora tenemos la falacia de accidente que nos dice por qué eso no se vale. Nota al pie. Lo extra que les quería contar sobre leyes, pero que ya va un poquito más. Los enunciados con forma de ley, usualmente su forma lógica, su modalizador, es el de la necesidad. Pero hay tres tipos de necesidad. Cuando concluimos de que esto es necesario, es decir, eso tiene que ser verdadero siempre, en todos los mundos posibles y demás, hablamos de tres tipos diferentes, tres niveles. Necesidad lógica, necesidad metafísica y necesidad nomológica. Si somos antirrealistas, aceptaríamos necesidad lógica y metafísica
sin entrar en ninguna contradicción. Pero no aceptaríamos una necesidad nomológica. Si somos realistas, aceptaríamos los tres, pero necesidad nomológica solo apelaría a la física. ¿Qué diablo es eso? Necesidad lógica es verdades lógicas como las tautologías. Argumentos que son verdaderos en todos los mundos posibles. Imposibilidades lógicas serían las contradicciones y ya. Entonces, todo lo que no sea una contradicción sería una posibilidad lógica. Todo se vale mientras no haya contradicciones. De aquí lo que habíamos dicho cuando hablábamos en probabilidad, entre la diferencia entre posible y probable. Hay un montón de cosas que son posibles, todas las que no sean contradicciones, pero que van a ser muy poco probables. Necesidad metafísica, en cambio, de lo que habla es sobre las propiedades esenciales de las cosas. Entonces, una necesidad metafísica sería, al estilo Aristóteles, algo sin lo cual alguna cosa no es. ¿Qué diablos es esta cosa? ¿Quién sabe? Pero una posibilidad metafísica serían todos los accidentes, todas las cosas que le podemos meter a la cosa sin cambiar su esencia. Y eso jalaría bien. Y necesidad nomológica, en cambio, es necesidad por ley de naturaleza. Solo aceptamos que existen leyes de la naturaleza y somos realistas científicos. O realistas metafísicos. Y solo lo aceptaríamos en nivel ciencia si somos realistas científicos. Todo lo que no vaya en contradicción con las leyes de la naturaleza serían posibilidades nomológicas. Y ya. Esto creo que es algo que es bueno que tengan en su cabeza. No necesariamente les va a ayudar al debate, pero les puede ayudar a tener un análisis un poco más fino. ¿Dudas? Venga, pues. Ejemplos de la falacia de accidente. Cortar a una persona es un crimen. Los médicos cortan personas, por lo tanto los médicos son criminales. Es lo mismo. Tenemos una oración en forma de ley universal. Cortar a una persona es un crimen. Si la modelamos en lógica es para todo X y X corta a una persona, entonces es un criminal. La segunda parte nos dice, mira, este X, los médicos de hecho cortan personas. Por tanto, los médicos son criminales. Pero estamos ignorando todas las cosas que hacen que esto sea un caso excepcional y aplicamos la ley como si no hubiera excepciones. Por eso es problemático. La segunda ha envejecido mal, porque de hecho Estefano es muy fiestero, pero supongamos que no lo es. Y decimos, los napolitanos son muy fiesteros. Estefano, que es de Nápoles, es muy fiestero, por tanto. Puede ser que no, que Estefano sea bastante tranquilo. Y estamos ignorando todas estas cosas, aplicamos la ley como si no hubiera excepciones y hay problemas. Y lo mismo pasa con las últimas dos. Vale. Dudas en la falacia de accidente, en las leyes, en las necesidades nomológicas, metafísicas y lógicas. Sí, es un ejemplo un poco distinto, pero sí. No, no es necesidad metafísica, porque hay humanos sin dos ojos y no dejan de ser humanos. Tú eres una persona que haya perdido un ojo por un accidente y cosas así. Sí, eso de la necesidad metafísica es algo muy raro. Aristóteles tiene toda la metafísica para hablar de eso y no queda claro aún así. Llevan más de 2000 años en filosofía peleándonos sobre eso y no queda claro. Es muy raro. Es como de lo que hablamos con la noción intuitiva de esencia, que filosofía es muy problemática. Pero bueno, pregunta compleja. La siguiente falacia de presuposición. Pasa a cada rato y esto sí pasa mucho en los debates. Usualmente en los debates de principiantes. Pero sí la he visto como maniobra retórica en otros debates con un poco más de nivel en teoría. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta compleja? Bueno, lo que hacemos es que te hacemos una pregunta, usualmente retórica, de modo que presupone la verdad de una conclusión que está oculta en esa misma pregunta. El ejemplo imbécil que les he dado en alguna otra ocasión
es cuando le pregunto a Alex, por ejemplo, Alex, ¿has dejado ya de drogarte? Y si Alex contesta o con sí o con no, está aceptando el supuesto el supuesto no justificado que está dentro de esta pregunta, que es que Alex se droga. Si Alex dice, sí, ya he dejado de drogarme, está aceptando que se drogaba. Si dice, no, no he dejado de drogarme, pues está aceptando que se sigue drogando. A pesar de que Alex probablemente nunca haya tratado drogas en su vida. El problema es que está esta presuposición oculta en esta pregunta. Y yo nunca la estoy justificando. Dado que no lo afirmo explícitamente, dado que es una pregunta, por eso es que es tan tramposa y tan útil la pregunta compleja, no tengo que justificar nada, porque no estoy afirmando nada. Yo nomás estoy preguntando. Es lo que podría decir la persona que está haciendo la pregunta compleja. Pero si yo no te estoy afirmando nada, yo estoy nomás preguntando. Es muy tramposo. Muy bien. En debate, es el último puntito de acá. El interlocutor puede plantear alguna pregunta para luego él mismo contestarla o sugerir alguna respuesta asumiendo la verdad de esta premisa oculta. Y es como se utiliza de forma retórica, como vamos a ver ahorita en algunos ejemplos de columnas de opinión, esta pregunta compleja. Decimos algo como, ¿estamos en una democracia o en una dictadura? Y luego sigo avanzando mi, mi discurso, mi argumento. En esa pregunta compleja estaba implícita la, siguiendo los principios de Grice que vimos con Abraham. Dado que de hecho estamos en una democracia, esa pregunta parecería muy rara hacerla si no quisiera implicaturar algo más. Estoy implicaturando que no, que estamos en una dictadura. Como no estoy afirmando directamente, no tengo que justificar nada. Jalo con ese supuesto sin justificar y puedo hacer ciertos tipos de argumentos que no podría. Si yo afirmo directamente, estamos en una dictadura, tengo que dar razones para sostener mi afirmación. Si yo meramente la meto en una pregunta, pues todo cuela. El ejemplo de copy es este. Un crítico de la investigación en genética oculta sus supuestos en esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de reducir el acervo genético del mundo a patentes de propiedad intelectual controladas por un puñado de empresas de las ciencias de la vida? ¿Cuáles son las consecuencias? Nunca lo dice, nunca lo discute. Lo único que está haciendo acá es asustarnos. Es decir, uy, va a haber consecuencias. Probablemente malas, si no, no las estaría enunciando. Pero nunca me dice nada. Nunca me dice cuáles, por qué eso hace que no sea deseable, que el acervo genético del mundo pase a propiedades de patentes, esté en patentes cuya propiedad intelectual la controlan ciertos puñados de empresas de la vida. No me dice absolutamente nada. Y a partir de ese supuesto que está oculto, está intentando generar una reacción en el lector que lo lleve a que le dé la razón cuando él quiera concluir luego. Por tanto, no tenemos que hacer lo que sigue. Me tiene ese supuestito. ¿Se entiende más o menos cómo jala la pregunta compleja? Muy bien. Alex, Creo que Jesús quería hablar primero. Jesús. Ok, no necesitaría, ¿cómo decirlo? Es que no sé si sería retroalimentación la palabra. O sea, yo tendría que dar la pregunta, decir la pregunta, que la otra persona me conteste y yo hacer ver la conclusión explícitamente. Este tipo de falacia, o bien simplemente con que pregunte y la otra persona responda, baste con que uno lleve a cabo esta falacia. Ya. No, no requiere de eso porque puede ser retórica si que no las conteste nada. Lo que requiere esta falacia para jalar es que en la pregunta haya un supuesto oculto. O sea, en la pregunta esté afirmando algo. Siguiendo lo que habíamos visto con Abraham sobre hacer cosas con palabras y Austin. Acá, cuando hago una pregunta, estoy haciendo una pregunta cargada.
Entonces, no solo estoy pidiendo información, muchas veces no estoy pidiendo información, sino que además estoy afirmando algo. Y esto está oculto. Por ejemplo, en el ejemplo imbécil de las drogas y Alex, además de pedirle información a Alex, estoy afirmando que Alex se droga. Pero eso está oculto en una forma de pregunta. Y lo mismo en este ejemplo de copy. Además de preguntar información sobre cuáles podrían ser las consecuencias de tal o cual, estoy afirmando que esto va a tener consecuencias. Y, de nuevo, como estoy violando una de las máximas de Grice, que es la de relevancia, no estaría poniendo que va a haber consecuencias o que eso es obvio. Si estoy diciendo que hay consecuencias es porque esas consecuencias son negativas. Entonces, además de todo, estoy afirmando que va a haber consecuencias y que son consecuencias negativas. Entonces, resumen, para que esta falacia jale, además de pedir información, que sería una pregunta de toda la vida, estoy afirmando algo que está ahí escondido. Pero esa afirmación no la justifico nunca porque está escondida en una pregunta. Y parece que no tengo que dar buenas razones para preguntar. ¿Queda más o menos claro, Jesús? Sí, muchas gracias. Vale, vale. Alex. Yo iba a dar un ejemplo medio tonto, pero supongo que es lo Dime dos. suficientemente, es lo suficientemente simple para que se entienda. Así como cuando estás en un concierto y el cantante te pregunta, ¿quién es la mejor banda del mundo? Entonces, Ajá. pues no te está preguntando realmente cuál es la mejor banda del mundo, sino te está preguntando pues, para que digas su nombre. Funciona más también como en los eventos políticos, ¿no? ¿Cuál es el candidato que va a salvar a México de la pobreza? O sea, no te lo está preguntando realmente, solo quiere que digas su nombre. Y así. Un poquito. Eso no tanto porque no estoy afirmando cosas. Sería, por ejemplo, distinto si yo digo algo así como, ¿cómo podría ser una pregunta compleja en este caso? En un evento de oposición, hacemos la pregunta igual que diga algo así como, ¿AMLO va a salvar a México? ¿O no? Así a secas, ¿AMLO va a salvar a México? Y lo hace el político de oposición desde el estrado. Esa sería una pregunta compleja, de nuevo por el contexto, las máximas de Grice y demás. Lo que está implicaturando es que no. Y esa es la pregunta que está salvando. Y que además, que va a ser él quien lo va a salvar por el contexto de enunciación y todo este desmadre. Ahí sí hay como una premisa oculta, una afirmación oculta dentro de la pregunta. Ya son las preguntas tramposas. Muy bien. ¿Dónde más suelen aparecer? Aparecen en todos lados, como hemos visto con los ejemplos ahora. Pero en prensa amarillista está a todos lados. Usualmente, y esto lo he visto un montón, aparece una pregunta en el título de una columna editorial o de un encabezado, y esta pregunta, su intención es sugerir la verdad de los enunciados que no dice abiertamente, pero que están ahí y es lo que permite que haga la argumentación el editor, el columnista de turno. Un montón. Nexos pregunta, ¿gobierno del bienestar? Pregunta cargada, porque lo que está afirmando es lo contrario. No, no es un gobierno del bienestar y te voy a decir por qué. Carlos Braunzola también dice, clientelismo o derechos. De nuevo, estamos violando una máxima de Grice, que de nuevo es la de relevancia. Presuponemos que son derechos. ¿Por qué está esa opción ahí extra? Pero quieren plaqueturar que no, que lo que hay es clientelismo. Y ahí está. Los intelectuales, especie en extinción. Exactamente lo mismo. Estoy presuponiendo que sí, que los intelectuales son una especie en extinción. Si lo hago abiertamente en forma de argumentación, tengo que dar muchas razones. Si lo hago en forma de pregunta, siempre puedo decir, yo nada más estoy preguntando. Ya no estoy diciendo nada, tú estás entendiendo cosas raras, yo estoy haciendo una pregunta.
Capitalismo vigilante, la automatización de la voluntad humana. Ahí los signos de interrogación sobran. De hecho, está diciendo la automatización de la voluntad humana. Pero está este recurso retórico que no lo compromete a dar justificación fuerte. Siempre puede decir, yo estoy preguntando. Cuando es lo contrario, nos está colando cosas. Reforma Banxico, lleve al narco para meter dinero sucio. De nuevo, está implicando sí, pero no lo afirma directamente. Justicia rápida, pero selectiva. Exactamente lo mismo. Está presuponiendo que sí, que la justicia rápida es selectiva. Vale. Dudas en la pregunta compleja. ¿Cómo hacemos que no nos la cuelen? Por ejemplo, la pregunta de las drogas. ¿Cómo la responderían? Si no quieren afirmar que se drogan. Creo que simplemente algo como nunca he consumido drogas y ya. Casi. Pero ahí una cita la podrían colar. Hacemos explícito el supuesto. Entonces, mira, tú en tu pregunta estás presuponiendo que me drogas, que me drogo. Y no, nunca me he drogado. Deja de preguntar tonterías. Siempre que metan estas cosas, preguntas retóricas o que estén funcionando además como paso para la argumentación, hay que enunciar los supuestos. Si bien esta argumentación solo está jalando porque hizo esta pregunta retórica que presupone esta cosa. Pero nunca nos dio buenas razones para pensar esto. Aún más, parece que no hay buenas razones para pensar esto. Por tanto, este argumento no es el caso. En la pregunta de las drogas sería similar. Usted me está, en su pregunta, está presuponiendo que yo me drogo. Parece que no hay ninguna buena razón para que usted presuponga esto. Además, le afirmo, no, no me he drogado nunca. Y ya, se desactiva la pregunta compleja. Lo que no hay que hacer es contestarlas en caliente, porque caemos en las trampas. ¿Dudas? Esto es lo que les contaba. Siempre que una pregunta, esto está peor. Siempre que en algún debate la otra persona te insiste, ¿sí o no? Como Escobar en Narcos, ¿no? ¿Sí o no? Son señales de alarma. Es que es muy probable que me esté colando una pregunta compleja. Si me está forzando a responder con un sí o con un no. Porque como ya les he dicho, si respondo con sí o con no a una pregunta compleja, estoy aceptando el supuesto. Para desactivarlo, tengo que explicitarlo y luego negarlo. Y está este ejemplo. Este sucedió justo el semestre pasado cuando estaba por dar esta clase, que estaba debatiendo la despenalización del aborto en Argentina y hubo debate en la Cámara de Diputados y luego en senadores y un desastre. Por suerte, después sí se legalizó. Pero esto dice nuestro diputado pro vida. Dice diputada, ¿está usted a favor de la vida? Y la diputada, porque es una persona muy inteligente, dice, bueno, esto no es algo que pueda responder fácilmente, tendría que decir a favor de la vida. ¿Cuál vida? ¿En qué contexto? Y demás, hay muchas cosas relevantes. Y el diputado A dice, es una pregunta muy simple. ¿Está a favor o no está a favor? Pero por definición no es una pregunta simple, es una pregunta compleja. Vamos a ver los escenarios. ¿Qué pasa si diputada B dice, sí estoy a favor de la vida? Nuestro diputado pro vida va a decir, entonces, ¿por qué está a favor de matar bebés? Y ya cayó en la trampa. Si dice, no estoy a favor de la vida, pues está peor. Vale. Entonces, siempre que te insistan, sí o no, cuidado. Ahí hay trampa. Más ejemplos, más ejemplos. Pero creo que ya quedaron claros. Quieren revisar los ejemplos. Damos ejemplos. Vemos siguiente. Vemos ejemplos, pues. Esta que les ponía acá es similar al caso que les contaba con la abogada. Con la abogada.
con la diputada. Hacemos una pregunta compleja, la otra persona cae, responde con sí o con no, y a partir de ahí hacemos una inferencia que está utilizando a la presuposición, porque la hemos aceptado al decir sí o no. Acá dice el abogado. Los datos parecen indicar que sus ventas se incrementaron como resultado de estos anuncios engañosos. Es correcto. Y el testigo dice, no, no es así. Y pues ya la cagó. Dice, pero usted admite entonces que sus anuncios eran engañosos. Porque hay dos cosas que está diciendo acá. Sus ventas se incrementaron. Afirmación una. Pero no solo eso, sino que esto se incrementaron a causa de anuncios engañosos. Y él le pregunta, ¿es cierto eso, que sus ventas se incrementaron a causa de anuncios engañosos? Y él dice, no, no se incrementaron. Negó una, pero dejó la otra ahí jalando. Entonces aceptó que estaba utilizando anuncios engañosos. Y pues lo aprovecha el abogado. Dice, pero usted admite entonces que los anuncios eran engañosos. ¿Cuánto tiempo están incurriendo en prácticas como este? Esta también es una estructura muy común. Aparecen dos afirmaciones, niega solo una y pues está aceptando la otra. Si están ligadas con este condicional. Vale. ¿Dudas en este ejemplo? Y ya vimos cómo negar. Acá, Copy tiene algo, no sé qué, en su cabeza y tiene ejemplos muy grotescos. Y lo que nos está intentando dejar claro acá, con una imagen muy gráfica, es que las preguntas complejas suelen tener varios supuestos. Y si queremos desactivarla, tenemos que negarlos todos, uno a uno. Si solo niego uno, acepto todos los demás, como pasaba en este caso. Hay dos supuestos y negué uno. Entonces acepté el resto, el de la publicidad engañosa. En este está peor. El prosecutor le dice a Lizzie, Lizzie, ¿acaso no tomaste un hacha y golpeaste a tu madre 40 veces? Y entonces golpeaste a tu padre 41 veces cuando te viste ante la posibilidad de comer un guisado frío de cordero. Y le dice, no, no es verdad, ese día íbamos a comer fundé de coles de Bruselas. Lo que está haciendo Alicia acá es que, uno, le aventaron una pregunta compleja. Luego, esa pregunta compleja tiene tres supuestos. Que tomó un hacha y golpeó a su madre 40 veces, que tomó un hacha y golpeó a su padre 41 veces, y que iba a comer guisado frío de cordero. Si quiere desactivar eso, tiene que negar las tres, hacerlas explícitas y negar las tres. Pero Lizzie solo negó que iba a comer guisado frío de cordero. Dice, no, no iba a comer guisado frío de cordero, iba a comer fundé de coles de Bruselas. Automáticamente aceptando las otras dos. ¿Dudas? Alex. No, perdón, quería prender la cámara. Se me que abriste el micrófono. Muy bien. Vamos a ver la siguiente entonces. La petición de principio. En filosofía la solemos utilizar de forma intercambiable con argumento circular. Y lo que hacemos acá, cuando hacemos una petición de principio, lo que hacemos es que nuestra conclusión aparece en algunas de las premisas. Entonces tiene la estructura conclusión, quizá algunas otras premisas, quizás no, por tanto, conclusión. Puede parecer un error bastante obvio, medio imbécil, pero qué tan obvio sea va a depender de cómo la estemos formulando las premisas. Podemos utilizar, por ejemplo, sinónimos y pasa. Puedo meter premisas auxiliares y no la cuelan también. De nuevo, las premisas no es una falacia de relevancia, porque las premisas sí son relevantes. De hecho, son tan relevantes que son la maldita conclusión. El problema es que son relevantes de forma trivial. Porque de nuevo, entonces este argumento es válido, quizá también es bueno, pero es inútil. Ahora, toda petición de principio es un argumento circular, como ya les había contado, pero si el círculo es lo suficientemente largo o complejo, puede pasar desapercibido.
En filosofía hay varios ejemplos de esto que se los dejo de tarea. Argumentos muy famosos, circulares, pero que es como que tienes que ver toda la obra de un autor para que veas que ahí hay un círculo. Entonces, esta es su estructura. Tenemos una conclusión que se autojustifica, como las manos que se autodibujan de Escar. ¿Qué tan complejo o no? Depende de cómo lo estamos estructurando. Vamos a ver esta, cuya estructura es C implica C, pero que parece que está todo bien, que no la podrían colar. Dice, permitir a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser, en general, ventajoso para el Estado. Porque ese, como ya hemos visto en las primeras clases, es un marcador de premisa, entonces lo que hubo antes fue la conclusión. Es propicio con los intereses de la comunidad que cada individuo disfrute de una libertad completamente ilimitada para expresar sus sentimientos. Parece que todo está bien, que me está dando un argumento, premisa plausible, aunque es una sola, pero si la analizamos, vemos que está diciendo exactamente lo mismo, pero utilizando sinónimos. Permitir a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser, en general, ventajoso para el Estado. ¿Por qué? Porque es propicio para los intereses de la comunidad, es decir, porque es bueno para el Estado que cada individuo disfrute de una libertad ilimitada para expresar sus sentimientos. Y pues es lo mismo. C implica C. ¿Qué pasa acá? Que entonces no estoy dando ninguna buena razón para justificar la conclusión, porque su justificación es la conclusión misma. Entonces esa conclusión sigue necesitando apoyo. Y no he dado ninguna razón para apoyarla, más que a ella misma. Pero ella misma no está justificada. Entonces no vale. Vale. ¿Dudas? Podrías... Ah, yo solo quería un poquito más de ejemplos, jeje. Ahora de cuánto. Jesús. Mm, ¿Cómo decirlo? Incluso si es una premisa no tan relevante o incluso si es algo que se está implicando en las premisas, o sea, la conclusión se está como implicaturando. En las premisas también sería falaz. No sé si me ¿Puedes explico. dar un ejemplo? No. Es que no tengo un ejemplo. Ok. Mm, Entonces estás preguntando algo como, si la conclusión está implicada en la premisa, ¿es falaz? ajá. No necesariamente porque así jala, por ejemplo, el silogismo y los argumentos deductivos en general. La conclusión ya está en las premisas, solo que no está explícita. Y lo que hacemos es extraerla. Son estos de los argumentos no ampliativos. Por ejemplo, el silogismo, el clásico, de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto, Sócrates es mortal. Esa información, Sócrates es mortal, ya estaba contenida en las premisas, lo único que hacemos es hacerla explícita. Pero ahí no es falaz porque estamos, de hecho, ofreciendo justificación a Sócrates es mortal. Si me preguntas, ¿por qué Sócrates es mortal? Ah, mira, porque todos los hombres son mortales y dado que Sócrates es un hombre, entonces es mortal. Muy bien, muy bien. Parece que todo está ahí bien. El problema sería si yo digo Sócrates es mortal porque Sócrates es mortal. Ahí no estoy dando ninguna información distinta. Dicho de otro modo, en el argumento bien hecho estoy haciendo algo así como A y B, por tanto, quítate ecuación. Se sigue lógicamente que C. Y lo que es muy molesto. Ahora estoy diciendo C. Se sigue lógicamente que C. Ahora, esto está todo bien. Estoy dando información distinta a la conclusión para sostenerla. A pesar de que de A y B está contenida C, es lo que me está permitiendo hacer este salto lógico. C ya estaba en A y B, por eso la he podido extraer de ahí. En cambio, la otra, si bien sigue siendo un argumento deductivamente válido, dado que
de C claramente puedo sacar C. No estoy dando ninguna información extra que sea relevante para las premisas. Entonces, este es un caso en el que la conclusión, y todos los casos de deducción, en el que la conclusión está implicaturada acá, solo que no está explícita. El problema es si pasó esto de acá. O si entiendo lo que es, por dónde podría intuición, si tenemos una pregunta compleja. Es cierto que C, tanto C. Aquí salió la falacia. Acá no. No sé si queda claro. O elaboro un poco más. Bueno, a mí sí me quedó más claro. Gracias. Vale, vale. Alex, Sí, yo sí quisiera un poquito más de elaboración. ¿en qué parte? No lo sé, es que me cuesta un poco, me está costando trabajo seguir esta parte, pero quizás si te doy un ejemplo podría yo mismo aclarármelo. Vale. Estaba pensando en un ejemplo así como de comer animales es malo porque no debemos comer cosas que sientan dolor, ¿no? Entonces, pues para mí, pues un animal es un ser que siente dolor. Entonces, por eso veo que la conclusión está dentro de la premisa. Es la misma que la premisa, perdón. Ah, así. Hay una distinción en filosofía entre lo que se llama type y token. Un type es como un conjunto gigante, como un... Esto se utiliza sobre todo en la discusión sobre conceptos. Pensemos en eso en un concepto. Hay un type de pez, por ejemplo, o de ser que siente dolor. Y este es igual a un conjunto que tiene a todos los objetos que sienten dolor, a todos los seres que sienten dolor. Animales, digamos, tú, Jesús, yo, María, Tobar, mi perro, mi gato, y así todas las cosas que sienten dolor. Está en el conjunto de type. Cada una de las cosas que están acá adentro es un token. Alex, Jesús, Homero, mi gato. Sí. Entonces, lo que está pasando acá es que si bien por definición animal es un ser que siente dolor, animal es solo un token de un ser que siente dolor. Y ser que siente dolor sería el type. Entonces no es circular, porque lo que estamos diciendo acá es este de acá, este token, pertenece acá. O si lo estamos tomando animal como type, estamos diciendo animal es un subconjunto de ser que siente dolor. Acá está animal. Esta sí es información relevante. Y entonces acá no hay falacia. No hay falacia. Cuando estamos diciendo comer animales es malo porque no debemos comer que sientan seres que sientan dolor. Lo que estamos diciendo es los animales, en algún sentido, los animales son seres que sienten dolor, que es lo que me explicabas acá. Y esa es información no trivial. Es como el caso de Hesper y Fósforo en filosofía del lenguaje. No sé si lo conozcan, pero en la antigüedad, antes de que se descubriera Venus, había dos estrellas, Hespero que salía por la mañana y Fósforo, salía por la tarde. Creo, probablemente estén al revés, no recuerdo bien. Hespero y Fósforo eran de hecho Venus, solo que eso no lo sabían los astrónomos de la antigüedad. Entonces, si yo digo algo como fósforo es igual a fósforo, sé que no estoy diciendo nada raro, ese sería un caso circular, porque estoy diciendo trivialidades, pero si yo digo fósforo es igual a Venus, a pesar de que estoy dando una identidad, eso tiene mucha potencia explicativa. Esto no es un caso trivial. Aquí estoy dando información nueva que es relevante, que es similar acá. Un animal es un ser que siente dolor. Eso no es obvio ni trivial.
Es información importante. Lo mismo que acá. Si yo digo no debemos comer animales porque no debemos comer animales, estoy en el caso de fósforo es igual a fósforo. Y yo diría, pues sí, pero a mí me qué. Es trivialmente verdadero. Si te digo fósforo es igual a Venus o los animales sienten dolor, eso ya no es trivial. Ahí ya estoy dando información extra que es importante. Y ya no cometemos falacia de circularidad. A ver, y si por ejemplo viviéramos en un mundo en donde se acepta sin crítica la definición de Platón del hombre, ¿no? De bípedo sin Ajá. plumas, ¿no? Y entonces yo digo algo así como, es malo matar a los humanos porque, a las personas porque es malo matar, porque no debemos matar bípedos sin plumas. Ajá. Ahí sí es circular. Ah, ok, ya. O sea, sí está jalando... mm, sí es la misma cosa a pesar de que tenga otro nombre. Sí, y eso además es conocido. Mm, Por ejemplo, en el ya. caso de fósforo y Venus, eh, son lo mismo, son exactamente la misma cosa, aunque tienen diferentes sentidos, diría Frege, diferente modo de presentación, pero eso no lo sabíamos. Y es información nueva. En el caso de los animales podría ser similar. Parece que necesitamos evidencia empírica fuerte para decir que los animales sienten dolor. Me parece que no tanto, pero necesitamos cierto tipo de evidencia, por decir eso. No es algo como trivialmente verdadero. Y acá además, para que jale, aceptamos la definición de Platón. Es como, qué sé yo. Ya se me ocurrió una, así como cuando te dicen, no debes de comer, digo, no debes de fumar marihuana porque es malo consumir drogas. Es el mismo caso de Type Token. Ay, no, sí, ya lo vi. Marihuana es un subconjunto o un Ajá, token de... de drogas. Sí, 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 no lo pongas, no me humilles, por favor. Ah, bueno, está bien. O sea, son dudas que surgen. Así que no pasa nada. Sí, te digo, solo casos así, en el que es trivialmente verdadero, porque sabemos que es trivialmente verdadero, a pesar de que este pueda tener diferentes modos de presentación, o que me lo están colando a través de una pregunta compleja. Si ese no es el caso, está todo bien, porque de hecho sí jala la deducción. Sacamos conclusiones que ya estaban incluidas en las premisas. Lo que queremos es que sea interesante, que no sea trivial. Si es trivial, pues no me has dicho nada. Vale, entonces, dudas sobre los argumentos circulares. Bueno, esta estructura de acá, por último, es un poco una caricatura. Muy raro. Así sé, por tanto sé. Usualmente hay más. Hay más premisas. Pero si la conclusión está incluida en una de ellas, entonces ya no jala. Vale. Está incluida explícitamente. Hemos visto casos como los de transitividad, donde no está incluido explícitamente, sino que la tenemos que extraer a partir de un paso inferencial. Acá todo está bien. De nuevo, así es como jala la deducción, todo se vale. Si en cambio está C por ahí solita, ahí ya no se vale. Vale. ¿Dudas? Muy bien. En general, dudas sobre las falacias de presuposición. Queda más o menos claro qué es lo que está jalando, qué es lo que está mal. So on and so forth. ¿Todo bien? Muy bien. Por tiempo vamos solo a presentar las falacias de ambigüedad y vamos a ver la primera que es bastante trivial. Falacias de ambigüedad. ¿Qué pasa acá? Bueno, el problema con las falacias de ambigüedad
es que utilizamos términos con más de un significado. Con exactamente, por ejemplo, banco, que está en uno de mis ejemplos imbéciles. Banco tiene varias excepciones. Al menos se me ocurren 3. La institución financiera en la que guardamos, distribuimos dinero y demás. No soy economista. El conjunto de peces y este objeto en el que nos podemos sentar. Lo que pasa en las falacias de ambigüedad es que ya sea un término como banco o una frase completa son ambiguas. Bueno, alto. Y su significado entonces puede cambiar dependiendo de diferentes cosas. Cuando utilizamos diferentes significados de la misma palabra, ya sea porque se nos fue o porque lo hacemos de forma intencional, y utilizamos un sentido en alguna premisa, algún otro sentido en otra premisa, o un sentido en alguna premisa y un sentido distinto en la conclusión, entonces estamos cometiendo una falacia de ambigüedad. Si además de hacer eso, la inferencia depende de esos cambios. Si no podremos hacer esta inferencia tomando exactamente el mismo significado siempre, tenemos un caso de falacia de ambigüedad. Si no, tenemos un caso de un error imbécil. A esta falacia de ambigüedad también se le conoce como sofisma, por la definición clásica de Aristóteles. Y hay 5 variantes: equivocación, anfipología, acento, composición y división. En todas hay un problema de ambigüedad, pero el problema es ligeramente distinto en cada una de ellas. De nuevo, por tiempo, vamos a ver la primera, que es la más trivial. Equivocación se comete cuando utilizamos 2 o más significados de un mismo término durante la argumentación. Este es un ejemplo de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Como ya les contaba, Lewis Carroll, además de ser escritor, era lógico y un lógico muy bueno en su tiempo. Y los libros de Alicia están llenos de chistes paralógicos. Y este es uno de ellos. Dice: ¿a quién pasaste en el camino? Continuó el rey, extendiendo su mano al mensajero por algo de heno. A nadie, dijo el mensajero. Muy bien, dijo el rey. Esta joven dama también lo vio. Así que, por supuesto, nadie camina más lento que tú. Todo parece muy raro en la primera lectura. ¿Por qué es tan raro? Porque hay un término, nadie, que está siendo utilizado en varios sentidos distintos. Parece que el mensajero está utilizando nadie para decir 0 unidades de personas. A la pregunta del rey: ¿a quién pasaste en el camino? A 0 unidades de personas, dice el mensajero. El rey, en cambio, lo está utilizando como un nombre propio. Está refiriéndose a una persona que se llama nadie. Entonces hay 2 distintos sentidos del mismo término utilizados en una misma conversación. En este caso, esto no es un argumento. Mensajero dice 0 unidades de personas. Rey dice nombre propio. A partir de ahí, el rey saca una conclusión: nadie camina más lento que tú. Y esa conclusión no podría salirse, no podría extraerse si estuvieran hablando de lo mismo. Si el mensajero estuviese hablando también de nadie, no como 0 unidades de personas, sino como esta persona que se llama nadie, sujeto o nombre propio. Dado que eso es lo que está pasando, hay 2 sentidos distintos de la misma palabra, utilizados de forma distinta, de forma ya sea accidental o intencional, que nos permiten sacar una conclusión. En este caso, nadie camina más lento que tú, refiriéndose a esta persona que se llama nadie es más lenta que tú. Entonces tenemos un caso de equivocación. Vale. De nuevo, es un caso bastante trivial. En general, cuando cometemos equivocación, suelen ser casos bastante triviales. Eh, no, no hay gran problema en equivocación. Dado que estamos hablando de competentes y solemos identificar esto bastante rápido. Dudas con equivocación. Es el caso imbécil. Ahora, el caso no tan imbécil son términos relativos, como alto y bueno. Alto y bueno son: una persona será alta o buena
con referencia a otra cosa. Por ejemplo, yo puedo ser alto con referencia a mi gato, pero no soy alto con referencia a mi casa. Depende de con qué esté comparando para que diga algo es alto o algo es bueno. Similar, por ejemplo. Bueno, es más latoso. Tengo muy mala imaginación. Algo puede ser bueno con respecto a los fines de una empresa, pero puede ser malo con respecto a los intereses de los trabajadores. Entonces, de nuevo, bueno, malo, alto, bajo, son términos que son relativos. En diferentes contextos van a tener diferentes significados. Si obviamos esto y a partir de ahí sacamos inferencia, cometemos igual una falacia de equivocación. Menos imbécil que el caso de Luis Carlos. Por ejemplo, este de acá. Francisco es un buen estudiante y por tanto será un buen investigador. Lo que estamos haciendo acá es de nuevo utilizar el término bueno, pero estamos suponiendo que siempre jala igual. Cuando no, cuando es relativo. Lo que vuelve a alguien bueno con respecto a los estudiantes puede ser distinto de lo que vuelve a alguien bueno con respecto a los investigadores. Entonces esta diferencia no está justificada. De hecho es falaz porque estamos utilizando este término con dos significados distintos. Buen estudiante es distinto de buen investigador. Eso suele pasar con los profesores que son muy buenos investigadores. Esta persona es muy buen investigador, por tanto debe de ser un muy buen profesor. No, lo que vuelve a alguien bueno con respecto a los profesores es distinto de lo que vuelve a alguien bueno con respecto a los investigadores. Y así en general con todos los términos relativos. Esta es más fácil que suceda, porque no es tan obvia como las otras. Y es más fácil que suceda en el debate también, por exactamente lo mismo. Solemos utilizar los términos relativos hacia lo imbécil. Entonces, puede pasar. ¿Dudas sobre la falacia de equivocación? ¿Todo bien? Muy bien. El ejemplo imbécil les contaba de los peces y los bancos. Estamos utilizando un término con dos significados distintos y de ahí sacamos una inferencia. Oh, no, eso no era. Ahí voy. Bueno, soy imbécil y les voy a poner la última aquí. Ahí está. Muy bien, como les contaba, para la siguiente edición había dos opciones, si acabamos o si no acabamos. Se cumplió esta de acá, no acabamos. Entonces, la siguiente edición vamos a acabar con las falacias de ambigüedad. Y como son poquitas, va a haber tiempo. Quizá lo que les voy a meter son falacias clásicas que no están en el modelo de copy. Si me preguntan a mí, las falacias clásicas que no están en el modelo de copy son un poco obvias. Es como falso dilema y... ¿Cómo se llama esta otra? Bueno, un argumento en el que tomamos identidad a partir de algún rasgo que tienen en común y de ahí sacamos que son iguales. Pero se me olvidó el nombre de la falacia. Hay falacias que lo hemos visto, son clásicas, están ahí, les sería bien conocer, pero son un poco triviales. Argumentos sobre causas no es tan trivial y estaría bien. Pero yo entiendo que pueden ya estar cansados y decir, no, ya, el carajo, ya me quiero ir de vacaciones. Y podemos pues cerrar e irnos de vacaciones. De nuevo, en mi plan estaba contemplado acabar en palacios. Entonces esto sería extra y comprendo si ya quieren irse de vacaciones. Entonces les pregunto, ¿qué quieren? Vemos falacias clásicas, vemos argumentos sobre causas, nos vamos de vacaciones. Alex. Gracias. Es que yo no voy a alcanzar a ir la siguiente sesión, Es que es porque el... vamos a hablar inmediatamente después de esto. Ah, ok, súper. Pero ahora, Entonces, ¿qué quieres? entonces, pues sí, mejor yo pensaría que lo mejor es una mini sesión de cierre y vacaciones. A lo mejor que
que vuelvas disponible el video el de la sesión que hiciste el año pasado sobre las falacias que faltaron de ver. No lo hice Eh, el curso pasado. Porque el pero plan sí es habían visto... lo mismo. Ah, ok. Es Vale, que no hay problema, yo lo recuerdo estudié que sí primero.